mundo de hortifruticultura desde hace 12 años. Yo me dedico a trabajar la planta ornamental y sobre todo el sistema de kokedama, que es una técnica japonesa que está muy de moda, que es envolver las plantas en bolas de musgo. La técnica lo que pretende es que no haya plástico por ningún sitio y es todo natural. Santo Tomás es un buen escaparate, sobre todo para eso, para hacernos publicidad, para vender centros de mesa, para regalos, porque todo se conserva muy bien, entonces, y pues para enseñar y mostrar las cosas que hacemos, que no son las típicas de una floristería. ¿Qué hace falta? Cuidarlas y regarlas y hablarlas y mimarlas. Y luego los calores excesivos de las calefacciones y eso a las plantas no les viene muy bien. Hay que controlarlas mucho, hay que tener muy controlado el tema del agua, no regarlas demasiado, no regarlas poco. Se ha convertido ya más en una fiesta que en una feria. La gente sobre todo viene a beber y a comer, pero sigue habiendo gente que acude a la feria principalmente para comprar regalos. Y este año está comprando bastante la gente, o sea, con lo cual muy contentas.